Estás en Crónicas de la Tarde, estás en el 13, es 14 de abril, estás en cuarentena, es el día 25, si mis cuentas no fallan, que alguien me corrija, de la cuarentena. Llevamos 25 días de cuarentena y todavía no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena, pero ya se empieza a hablar cómo puede ser una salida, qué posibilidades hay de una salida administrada, de que nos vayan abriendo puertitas de a cuotas, en fin. Es un tema que nos desvela, con el que muchos han comenzado incluso a soñar por la desesperación, en su mayoría de no tener recursos, no solo de salir a la calle, de ver el sol, de poder correr, de expandirse, de ir a visitar a los amigos, al resto de la familia, sino mucha gente está desesperada por salir a la calle a ganarse el mango. Algunas novedades del día de hoy: tapabocas, o lo llamamos mejor barbijo doméstico, barbijo hecho en casa. El barbijo hecho en casa empieza a ser obligatorio en la provincia de Buenos Aires. No solo en Capital, 0 horas de mañana miércoles, sino en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué detalles hay de cuándo y cómo comienza esta nueva disposición, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Esto lo comunicó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y dijo que en principio se publicaría mañana o pasado en el boletín oficial y que las condiciones de uso, de obligatoriedad del tapaboca van a ser similares a la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que acá en la ciudad de Buenos Aires, que es donde ya está reglamentado y se va a empezar a aplicar a partir de mañana, hay que usarlo obligatoriamente en el transporte público, en los comercios, las personas que entran, los clientes y también aquellos que están trabajando, y también en las oficinas de atención al público. Eso es la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se cree que va a ser muy similar. En la provincia de Buenos Aires ya hay algunos distritos como por ejemplo Tigre, Malvinas Argentinas, Zárate, que fue el primero, que se fueron adosando a las provincias como Jujuy, Catamarca. Ya son 9 en total con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algo que va a quedar al margen porque seguramente antes de que termine esta semana, ayer lo comentábamos, el Ejecutivo Nacional termine imponiendo la medida en todo el país. Y algo muy importante, remarcar, tanto en ciudad, Mónica, como en provincia, las multas. A ver, la pena económica para quienes no respetan esta medida pueden llegar a ser de hasta 80.000 pesos para quienes estén en el transporte, como decía Martín, en lugares de atención al público y en comercio sin la mascarilla casera o el barbijo casero. Bueno, ya sabemos que hay muchos distritos de la provincia de Buenos Aires donde mantenerse dentro de la cuarentena es sumamente difícil. Los barrios más carenciados, los barrios de la periferia del conurbano o del conurbano profundo hacen lo que se llama la cuarentena barrial. Tratan de, la consigna es no salir del barrio. No salir para no reingresar con virus. Ahí va a ser un poquito más complicado por ahí esto de el tapabocas o el barbijo casero. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está en condiciones de hacer su propio barbijo, no se están repartiendo barbijos que uno sepa, pero bueno, es cuestión de tomarse un poquito de tiempo, de dedicación y con alguna cosita que se encuentra dentro de la casa, improvisar este elemento que protege a los demás, no solo a nosotros mismos. ¿No es así, Diego? Sí, por supuesto, fundamental esta disposición de que cuidemos al que tiene al lado y nosotros nos cuidamos también. O sea, esto es vos te cuidas a mí, yo te cuido a vos. Como dato general inicial, seguimos en la Argentina con datos esperanzadores. Seguimos con datos comparativamente con otros países muchísimo mejores. Ya tenemos 2.277 contagiados. Y esto nos da una cantidad de muertos de 101. Pero esto, si lo hacemos por millón de habitantes, Argentina tiene 2 muertos por millón de habitantes, que es una cifra esperanzadora, pensando que Chile al día de hoy tiene 4, Brasil tiene 6, Alemania tiene 40 y llegamos hasta España con 364 muertos por millón de habitantes. Por lo cual, en Argentina vamos bien y hay que ponerle toda la garra para seguir así. Bueno, la pregunta que muchos están haciendo es si esta curva que se ha aplanado, que es mucho más suave, que no está anunciando ese pico violento que algunos preveían mirando lo que está pasando en otros países, en España, lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, lo que pasa en Estados Unidos, si ese pico se va a suavizar largamente o simplemente está demorado. Algunos temen que esté demorado. De todas maneras, los infectólogos que están asesorando al
al presidente de la Nación, entre ellos Eduardo López, ha celebrado también esta novedad, que la curva está muy plana, está muy suave, y esto nos permite garantizar a la gente que se vaya enfermando ubicación en las camas de aislamiento, en las terapias intensivas, disponibilidad de respiradores por ahora, si nos seguimos manteniendo dentro de la cuarentena. Ahora, una pregunta que se hacía mucha gente: si la cuarentena está funcionando, ¿por qué levantarla? Y si no funciona, ¿por qué la levantaríamos? Claro. En cualquier caso, es una disyuntiva muy difícil que tiene que afrontar el presidente en un momento en que la economía ya está empezando a tironear fuerte, está presionando fuerte, porque en algún momento abril termina y va a haber que pagar sueldos a la gente que tiene empleos en blanco, cuando ya en este mes mucha gente ha hecho descuentos importantes sobre los sueldos, otra tanta está pagando en 2 partes. Hay mucha gente que tiene mucho miedo de no tener los recursos más básicos, y el IFE que está tardando en llegar. De hecho, Mónica, hubo un estudio que se hizo muy reciente sobre las pymes. Decía que del total relevadas, que eran bastante la que había relevado el estudio, solo el 16% estaba en condiciones de pagar los sueldos. Y eso se iba aminorando a medida que iban pasando los días, y cada vez menos cantidad de pymes iban a poder pagar los sueldos, no solamente en abril, sino también ya pensando en mayo, porque esto evidentemente se va a extender. Y si me permitís, Mónica, quería preguntarle al doctor Montes de Oca si esto de que decía Mónica que el pico de la pandemia, el pico del coronavirus se vaya extendiendo en el tiempo, implica también que la cuarentena total se siga extendiendo, porque como decía Mónica, nos decían, no podemos soltar la cuarentena antes del pico, porque justamente donde más contagios se esperan. Que el pico se vaya extendiendo, ¿hace que la cuarentena pase lo mismo? Y eso, lo que vos decís teóricamente está muy bien, porque vos decís, bueno, todavía no tengo pico, sigo con meseta, ¿por qué no seguir así? Claro, pensemos que ahora la duplicación de los contagios, ¿te acordás que el presidente dijo que empezamos cada 3 días? Después fueron cada 10, ayer cada 11 y hoy cada 12 días se están duplicando los casos. Por lo cual esto se está estirando y va a llegar a mayo y por ahí llega hasta junio. ¿Cómo es eso de los días, doctor? Perdón, para explicarlo más sencillo. Digamos, para explicarlo más sencillo, hay un dato muy importante que es cada cuántos días se duplican los contagiados. Entonces, lo que explicó el presidente es que al principio cada 3 días se duplicaban los contagiados. Y ahora no solo es cada 10 como dijo el otro día, ya es cada 12 días duplicamos los contagiados. Quiere decir que los contagios vienen lentos justamente por la cuarentena, pero que lo que vos decías, ¿esto va a hacer correr el pico? Y sí, obviamente que tira todo para adelante. Diego, la realidad es que este es un análisis y es el que deseamos todos, que esto se aplane, que no llegue nunca al pico. En realidad lo ideal sería que no llegara nunca. Alguno puede estar pensando que a lo mejor hay algún otro factor que nos salva de tener un pico tan violento como el que han tenido los países que nos precedieron en esta batalla contra el virus, y que todavía están luchando y que incluso tienen reincidencia o reinfección, como es el caso de China, de Italia, de España y de Estados Unidos. Pero la verdad es que cuanto más tiempo tarda en llegar el pico, más tiempo va a durar la cuarentena, y la situación económica se va a volver mucho más frágil, mucho más débil de lo que es hoy. Al día de hoy, muchas pymes están diciendo, es probable que cuando termine la cuarentena no podamos abrir las puertas porque ya no tengamos las condiciones como para existir y seguir funcionando. Algunas empresas medianas y grandes también están haciendo planteos parecidos, vamos a tener que desprendernos de personal, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo la economía resiste esta cuarentena? Esa es una pregunta que hoy se están haciendo y a la que están tratando de encontrarle respuestas y respuestas prácticas, y ya en la Casa Rosada, donde hay una reunión muy importante que lleva adelante el jefe de gabinete, viendo de qué manera se va a asistir a las empresas para que puedan pagar sus sueldos. Y de qué manera los bancos van a tener que contribuir con esta etapa, porque por ahora, con los bancos abiertos a medias y con tantas dificultades como hay, se prolongan las colas en los rapipagos. Claro. Es decir, hay una cantidad de problemas que se suman al hecho de tener que bancarse la cuarentena, que todo está en movimiento para ver qué respuestas dar a cada uno de estos problemas. Pero no es fácil. Mónica, no es para nada fácil. Entre esas herramientas que está evaluando el gobierno, sigue y toma cada vez más impulso el impuesto a las riquezas.
Ayer salieron distintos diputados, obviamente del oficialismo. Hugo Yasky fue uno que dijo y explicó cuánto se podría recaudar con ese impuesto que temen los más ricos que les pueda llegar a tocar. 2.800 millones de dólares. Equivale a 2 IFE, 2 ingresos familiar de emergencia que hoy se está empezando a pagar, en realidad, a partir del 21 de abril. Digo, esa es una de las herramientas que puede llegar a tomar el gobierno para poder paliar esta crisis, por lo menos para los que menos tienen. Que ahora, llevan Pampa, anotados de los 13 millones, perdón, Mónica, y esto termino, de los 13 millones, casi 8 la van a cobrar, el doble de lo que estimaba el gobierno. Bueno, después volvemos a este tema del impuesto a la riqueza, porque es un tema muy controvertido. Ya tenemos en línea a Conrado Stoll, el doctor Conrado Stoll. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Quizás puedo colaborar algo con lo de la fecha y cuándo levantar la cuarentena. A ver, qué bien. Lo escucho. Cuando los países se han descontrolado, como en Estados Unidos, recién comentaba Ezequiel Emanuel, que es muy conocido, era el consejero de Obama en salud, que hablaba de junio para Estados Unidos que ahora está doblando la curva, haciéndola más plana, las noticias son más positivas. Otra persona muy reconocida, un tal Gottlieb, que fue el número 1 de la FDA, decía que hay que esperar que pasen 14 días seguidos en que el número de infectados cada día es menor que el día previo. O sea, durante 14 días yo tengo que ver que hoy hay menos que ayer, mañana menos que hoy, pasado mañana menos que mañana, durante 14 días. Eso para relajar las medidas. Ahora, acá no pasó. La explicación argentina fundamentalmente es el 19 de marzo. Tomar la medida de aislamiento físico el 19 de marzo fue crítico. Esa es la mayor diferencia. Después, si el hemisferio sur, si la BCG hacen diferencia, veremos algún día. Pero el aislamiento físico. Y el segundo es que la gente que salía, mantener distancia, que sabemos que no ha habido alto acatamiento en eso, pero hay una cierta conciencia. Y las máscaras, que de cero uso y de incluso decir que eso no hay que indicarlo, hemos pasado a que uno ve ahora por televisión que una proporción alta de gente las usa y desde mañana, como sabemos, es obligación en capital por lo menos. Entonces, esa es la explicación. Usted Se va a mantener. Claro. Sí. Pero el número se va a mantener bajo. ¿Usted nos está diciendo que podríamos no pasar por esos picos tan altos de los otros países inexorablemente? Ahí está, Mónica, exactamente eso. Entonces, no le digo hoy ni mañana, pero por ahí para la fecha que dio el presidente, apuntemos a ese 20 y pico de abril, tendría que poder relajarse. Y lo que hay que hacer es, hubo un incendio muy grande. Usted tiene que ir a ver dónde hay brasas para apagarlas, y esas brasas son las personas infectadas, que con el test de genética, el famoso test lento que tarda más, la PCR genética, usted sabe dónde está la brasa prendida para ir a apagarla y sacarle de alrededor lo que se pueda prender con esa brasa que está prendida, los contactos. Y además tiene los test de inmunidad, que son los de la sangre, que son rápidos. Entonces, en el incendio usted va a poder ir a ver qué madera, qué plástico o qué ladrillo, lo que sea que estaba en el incendio, ya no se va a poder volver a prender, lo que tiene inmunidad. Entonces, estamos en un camino espectacular para el optimismo, si se siguen respetando las medidas, para poder liberar en no mucho tiempo más progresivamente todo. Acordémonos que no es un interruptor de luz, que hoy prendo toda la luz o la apago toda, progresivamente. Pero primero va a haber que testear aquellos que están infectados, dónde están los contactos, es eso, buscar las brasas del incendio y testear a los que ya tengan inmunidad. No está claro por cuánto tiempo da inmunidad el haber tenido la enfermedad, pero se sabe que durante unos meses por lo menos uno queda defendido. Doctor, usted entró en un tema muy interesante. Ayer se habló de la llegada, inminente llegada, no sabemos en qué tiempo, de 170.000 test rápidos de evaluación, no de diagnóstico, eso es lo que se dijo, sino de inmunidad, de China, una suerte de diplomacia sanitaria que hace China, que nos regala 170.000 test y que esto permitiría un testeo más masivo. ¿Usted se refiere a este tipo de test? Bueno, ese es uno de los dos. Ese es el que ve en el incendio qué es lo que ya no se va a poder prender de vuelta. O sea, las personas que tuvieron la enfermedad y que tienen anticuerpos. Eso es lo que detecta el test.
Son anticuerpos que se generan cuando uno tiene la enfermedad. Después vienen las sutilezas importantes de que no sabemos cuánto tiempo uno está defendido. Los estudios más importantes, un tal Lipschitz, Mark Lipschitz de Harvard, dice que sería un año. Han infectado voluntarios sanos con distintos coronavirus muy parecidos al del COVID-19 y daría una inmunidad de un año. Entonces, si usted detecta cuánta gente con anticuerpos hay en cualquier lugar, usted sabe la penetrancia que ha habido de la infección en ese lugar. Usted podría ir a Catamarca, donde supuestamente no hubo ningún infectado, pero resulta que usted en Catamarca ahora encuentra que hay alguna gente con anticuerpos. Eso quiere decir que en Catamarca no sufrieron la enfermedad, pero estuvieron infectados, y usted lo demuestra con este test que llegó de China, que va a mostrar quiénes tienen anticuerpos. Y de nuevo, esos con anticuerpos tendrían que poder volver a la fuerza de trabajo. Lo que nos dice todos los datos es que las mujeres más que nada, y todos menos de 50 años, y son los que tendrían más seguridad para volver al trabajo, porque vimos que se mueren muchos más hombres, y de 69 años promedio. Para la Argentina, acordémonos que 69 años promedio son 80 de Italia, ¿no? ¿Se le encontró una explicación a cuál es la razón por la cual el virus se ensaña letalmente, de manera mortífera, mucho más con los varones que las mujeres? Porque todos podríamos contraer, tanto los jóvenes como los de más edad, tanto los varones como las mujeres, el virus. Ahora, el virus mata a gente de más edad y mata mucho más varones en general. El 71% más, tengo entendido, es hasta ahora la estadística que se está dando. ¿Por qué? Exactamente, y usted dijo bien, se ensaña. Se produce lo que se llama la tormenta citoquínica. Las citoquinas son productos inflamatorios. ¿Por qué más en hombres? Algunas costumbres, hábitos de vida, como fumar y el alcohol, pueden hacer que los hombres sean más sensibles. El sistema inmunológico de las mujeres puede ser más fuerte que el de los hombres. Por eso las mujeres también tienen más enfermedades autoinmunes. Entonces los hombres tienen un sistema inmunitario más débil. Factores genéticos. Ya se ha descubierto que hay factores genéticos que predisponen a que virus puedan afectar a una persona más que a otra. El herpes puede dar una encefalitis, la encefalitis por herpes. Pero se sabe que quienes tienen encefalitis por herpes tienen una genética, información del ADN, que los predispone. Los hombres podrían tener una predisposición genética que favorece eso. Y por ahí simplemente el acceso. Quizás hay más hombres expuestos, o los hombres por su conducta se exponen más a la infección. Pero esas serían las explicaciones. Genética, costumbres con el cigarrillo y el alcohol, y un sistema inmunitario quizás más débil que el de las mujeres. Yo ahora voy a abrir las preguntas a nuestros compañeros en el piso. Solamente una. He escuchado que en Sudáfrica es llamativamente notable cómo se desaceleraron los casos o no aparecen. ¿Es Sudáfrica un país que haya aplicado así de manera masiva como nosotros la BCG, esta vacuna antituberculosis, que estaría dando una supuesta inmunidad mayor a los países que la han aplicado o que la aplican? La verdad que no sé las fechas de Sudáfrica, pero la pregunta es validísima. Por ahí Diego sabe si la usan o no. Pero el punto es fundamental. En Irán la usan, pero la empezaron a usar en 1984. Entonces solamente gente joven está vacunada. Por eso en Irán tuvieron mucho problema con el COVID-19. Mientras que en Japón, 126 millones de personas, pero se la dan desde 1947. O sea, todos, igual que nosotros, tienen la BCG. Agrego además que Robert Gallo, que es el que identificó el virus del HIV en los 80, ahora está entusiasmadísimo con la vacuna de la polio. Pensarían que si uno, no con la que nos dimos de chicos, es oral, ¿no? La de polio oral, pero si uno se diera una revacunación con polio, tienen infinita confianza y están haciendo investigación en Estados Unidos sobre si una nueva dosis de polio también nos defendería contra el COVID-19, como pasó con la BCG. No sé si Diego sabe lo de Sudáfrica particularmente. No, con respecto a la BCG, digamos, los estudios que hay son, con respecto a Sudáfrica no lo sé, pero los estudios que hay están en experimentación. Todavía no podemos tener un trabajo científico que nos compruebe que la BCG todavía proteja o no proteja. Todo eso, como este virus está nuevo, está en estudio. Ahora, la pregunta para Conrado sería, ¿qué factores de riesgo desde el punto de vista neurológico, o sea, desde lo que es tu especialidad, tenemos que tener en cuenta para saber esas personas se cuiden más porque tienen más riesgo? Desde el punto de vista cardiológico, lo hablamos ayer, desde el punto de vista neurológico, ¿quién se tiene que cuidar más? Buen punto.
Buen punto. Y te cierro lo que decías de la BCG, que tenés toda la razón. Hubo epidemiólogos, estos calculistas de la salud, que vieron rápidamente que los países con BCG parecían tener una forma más tranquila o moderada del COVID-19. Pero eso se llama también la falacia epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Que lo que pasa en grandes grupos, lo que parece observarse con los números en grandes grupos, no necesariamente se transmite al ejemplo individual de la persona, que nos importa saber, ¿están las personas, cada uno más protegido por la BCG? Que se haya visto en países que se daba BCG, no quiere decir que todos los individuos estén defendidos. Así que, como dice Diego, tiene razón, hay que esperar los estudios, se están haciendo en Australia y en Europa en varios países, liderados por Holanda, que le está yendo muy mal, con 3.000 muertos, muy mal con esta infección. En neurología, te diría, Diego, vos has hablado del infarto, agreguemos el ACV, que la gente consulte si tiene un síntoma de ACV, tienen que ir a la guardia para evitar quedar con una secuela de por vida. Y ya se han reportado cantidad de casos con el COVID-19 en encefalitis, o sea, puede atravesar la barrera que defiende al cerebro normalmente de infecciones y producir una enfermedad cerebral de inflamación, encefalitis, en este caso por este virus nuevo, y ya se han reportado varios casos. Con respecto a los pacientes usuales neurológicos, los que usen un tratamiento de inmunosupresión, y en algunos casos la gente con esclerosis múltiple recibe tratamientos que aplacan, que alteran, son inmunomoduladores, transforman el sistema inmune para calmar a la esclerosis múltiple. Bueno, esas personas que tengan un cuidado especial son gente joven, que por un lado están defendidos de una versión grave, pero al mismo tiempo tienen su sistema inmune afectado por el tratamiento para la esclerosis múltiple. Y en general son mujeres que también tienen una cierta defensa extra, pero tendría cuidado. Doctor, recién usted hablaba de lo que podría llegar a pasar después del 26 de abril, y en la provincia de San Luis en estos días se está empezando a implementar un sistema que anunció el gobernador en el cual sectorizan la provincia por colores. Por ejemplo, el color rojo es donde está la mayor circulación de virus y ahí la cuarentena sigue tan firme como hasta ahora. Después hay un color amarillo donde se empieza a flexibilizar un poco más y el color verde finalmente donde directamente ya la flexibilización es casi total porque ahí la circulación del virus prácticamente no existe. Insisto, es a partir de esta semana en la provincia de San Luis. ¿Cree que eso se podría empezar a replicar en el resto del país, en el resto de las provincias como sistema, ¿no? Como posibilidad? Te diría que es muy inteligente. Todo lo que estamos diciendo de la mano de testeo. Y la gente tiene que hacerse experta en medicina. El testeo son dos cosas. El test para saber si está infectado, que es el genético, y el test para saber si ya tuvo la enfermedad. Los dos te ayudan muchísimo. Al infectado lo encontrás, lo aislás y a los contactos también se aíslan. Claro. Y el que ya tuvo la enfermedad, sabes que puede volver a trabajar y que tiene una defensa y aparte te da una idea de cuánta enfermedad hubo en esa zona. San Luis, tengo entendido que incluso no podés entrar a San Luis. Si entrás, te aíslan en cuarentena, tienen un lugar especial donde te pasás las 2 semanitas esperando a no desarrollar síntomas. Y la sectorización de la que hablabas me parece inteligente. No se puede sectorizar diciendo, a ver, voy a limitar Malvinas Argentinas, voy a limitar San Isidro o Vicente López, que tenían alta incidencia, Pilar tiene bastantes, 33, voy a limitar Pilar. No podés con eso, porque la gente de Pilar trabaja en San Isidro, la gente de Pilar trabaja en Capital Federal, la gente de... Bueno, de hecho, cuando ellos hablan del sector verde, que vendría a ser el que menos virus tiene o el que menos circulación tiene, te dicen, bueno, se puede empezar a trabajar en los comercios, pero no puede entrar y salir nadie. Es solamente para esa parte que ellos llaman color verde. A eso iba, tenés que ir a ver el movimiento y aparte copiar a los que ya lo hicieron. En Estados Unidos, que manejaron pésimo el comienzo de la epidemia, pero sabemos todos que tienen una logística bastante buena los americanos. Y entonces no dicen, cerramos Nueva York, que era la zona caliente, o cerramos Nueva Jersey. Ellos saben que todos los de Nueva York van a Nueva Jersey y todos los de Nueva Jersey van a Nueva York a trabajar. Entonces hacen de esos dos lugares, que son totalmente distintos, estados distintos, uno puede tener pena de muerte y el otro no, pero para una epidemia es lo mismo, porque saben que la gente se traslada entre esos dos lugares. Entonces acá lo mismo, hay que buscar dónde son los patrones de traslado de la gente y delimitar esas áreas de patrón de traslado, no delimitar una ciudad o un pueblo, a menos que tengas un pueblito aislado en Salta, como decía el gobernador de Salta, que vos sabés que no entra nadie ni sale nadie, bueno, aislalo a ese y está perfecto. Pero los demás tienen que ser por movimiento, la famosa geolocalización de la gente.
Doctor, usted en algún momento hizo referencia a la inmunidad por un año, no sé si entendí bien. En algunos países se había estado pensando en identificar con una pulsera, con un elemento de color, a las personas que ya hubieran pasado o que tuvieran anticuerpos frente al COVID-19. ¿La inmunidad está garantizada? ¿Es por un tiempo determinado? ¿Es un tema todavía en debate? ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué se ha publicado? Obviamente, pregunta fundamental. Ya en 1840 un investigador danés fue a las Islas Faroe, que están entre Escocia y Islandia, y vio que la gente con sarampión, los que habían vivido en la epidemia previa, que había sido 50 años antes, ninguno tuvo sarampión de vuelta. Los que no habían vivido la epidemia previa se lo pescaron todos. O sea, que esa era una enfermedad que dejaba inmunización de por vida. Pero el resfrío común, que es por un coronavirus más benigno que este, obviamente, pero el resfrío común usted puede tener 3 resfríos en un invierno, o sea que deja una inmunidad muy mala. La pregunta de cuánta inmunidad deja esto es clave. Y ya le digo, el resumen es, todos los estudios sugieren, y el doctor Fauci lo ha resumido estos días, que tendría que ser varios meses, quizás hasta un año. La preocupación es que en China ya reportaron, y Corea, pacientes que aparentemente les había dado el test negativo, el del virus, y volvieron a tener la enfermedad. ¿Cómo? La inmunidad les duró 3 semanas, un mes. No es así. Lo que piensan es que era el mismo curso de enfermedad, que es común que el COVID-19. La persona mejore bastante y después puede llegar a empeorar. Y el test que les dio negativo, piensan que fue un falso negativo. No pescaron el virus, lo cual pasa muchas veces. O sea que no hay evidencia todavía de que alguien que tuvo la enfermedad y se curó, la volvió a tener dentro del mes o 2 meses. Mire, doctor, y sí hay evidencia de que puede durar hasta un año. Sí. La idea de seguir luchando día a día, trapo en mano, trapo rejilla, con la lavandina, el alcohol en gel o lo que cuadre contra el virus, es como dramática. Y en las últimas horas se publicaron algunos informes que tampoco tienen certeza absoluta de la cantidad de tiempo que el famoso virus puede vivir en las superficies. Y ahora están diciendo que dentro de una heladera puede vivir hasta 14 días y otros dicen que en el papel no y en la tela sí, que la tela hay que lavarla a 90 grados, que se hizo una experiencia que resiste los 60 grados durante 1 hora, en fin. ¿Qué se sabe de la supervivencia de este virus realmente? Porque si es como se ha publicado, uno no está seguro en ninguna parte. No, y si bien sabemos que hay mucha gente contagiada, un nuevo trabajo dice que sería, yo siempre repetía 5 a 10 veces más por un trabajo en la revista Science de hace 2 semanas. Uno mucho más reciente de un tal Silverman dice que debe ser 100 a 1000 veces más personas de las que estamos contando. Pero todo eso de la heladera a 4 grados, que lo leí, la madera, un día entero, el cartón y la madera, el plástico y el metal pueden ser varios días. La verdad, Mónica, si fuera tan así en la vida normal, en las condiciones normales, no laboratorio, creo que habría sido aún mucho más la diseminación de lo que ha sido. Me parece que hay que tener precauciones. Yo lavo la suela de los zapatos con lavandina, dejo la ropa que he usado 2 días sin usar y lavo la que se puede lavar, el traje sin tocarlo 2 días. Tendría esos cuidados. Y las compras, tiro la bolsa del mercado descartable. Si uso una mía, la dejo 2 días y uso otra para ir si tengo que ir de nuevo. Pero los alimentos, no ha habido evidencia de transmisión masiva por agarrar un tomate del mercado o una lata de un enlatado. La idea es esta, el resumen, Mónica, es: la Argentina controló la curva. Siguen aumentando los infectados, pero a velocidad constante, no exponencial. En relativamente poco tiempo, probablemente para el plazo que dio el presidente, se podría empezar a liberar más todo. Pero en el marco de testeo de infectados y de anticuerpos, el famoso test rápido y el más lento. Hay que hacer esos testeos para ir delimitando y viendo bien el cuadro. Haciendo eso es que uno se va a dar cuenta, así que cuando libera, empiezan a aumentar los infectados, frenamos un poco de vuelta. Y si libera y no aumentan los infectados y estoy testeando bastante, sigo liberando. No hay otra alternativa, no lo digo yo, estoy leyendo infinidad de trabajos, todos de acuerdo. Doctor, recién lo charlábamos y sin duda que acá en el país la economía juega un rol fundamental para ver qué va a pasar luego del 26 de abril. El presidente Fernández tiene sobre la mesa muchos pedidos de intendentes, de gobernadores. Quiero saber su opinión
con estas áreas de producción, las tengo aquí anotadas de distintas provincias. Por ejemplo, Salta y Jujuy piden que se abra lo que es la industria tabacalera, Misiones, toda la producción de la yerba, le sumo Mendoza y San Juan por parte de la industria vitivinícola, hablamos del agro en La Pampa, la pesca en el litoral. ¿Qué opina usted de esto? Y se olvidaron del arroz en Corrientes. O sea, podemos seguir con una lista interminable, obviamente. Este país tan rico en tierra, cada uno tiene su producción. Que todo eso se va a poder reactivar siguiendo la metodología que les acabo de decir, que es la que está funcionando aún en los países que tuvieron el problema grave. Entiendo los intereses regionales. Sí, y sabemos pero que hay en países, diferencias. doctor, permítame, lamentablemente, países del primer mundo. Por eso es delicada aquí la situación. Uno entiende que si la economía soporta, quizás la cuarentena puede ser mayor. Y aquí sucede que a fin de mes, ni siquiera ya, sino que día a día a la gente se le está complicando. Ese es también un tema que imagino que el presidente lo tiene trabajando día y noche. He escrito algo y he nombrado muchas veces las 11 millones de personas del conurbano, ni hablemos de las industrias que hablábamos recién, que gente que por ahí trabaja bien, tiene sus sueldos, etcétera. Hay 11 millones de personas al lado nuestro acá que viven literalmente del día a día y que tienen una emergencia más allá de la urgencia de las provincias que nombrábamos. No tengo ninguna duda. El punto es, se sabe que los rebrotes pueden ser peores que el pico inicial. Entonces, lo que justamente estoy diciendo es, ya tenemos que estar pensando en abrir. Ahora, para pensar en abrir, se abre monitoreando. Yo no puedo prevenir el infarto de corazón si no le tomo la presión a la gente. Yo le tengo que tomar la presión arterial, saber quién es hipertenso y trato al hipertenso. Esto es lo mismo. Yo no puedo abrir esto a ojo. Me parece que vamos bien. No aumentan demasiado los casos. Abran. No es así. Tenemos que hacer los testeos de infectados y de los recuperados. Cuando tengamos una foto de cuántos hay de cada uno y dónde están más o menos, uno puede empezar a abrir y no está manejando a ciegas de noche con un auto con las luces quemadas. Uno le puse luces, ve la ruta y maneja tranquilo. Doctor, usted recién hablaba de testeos rápidos y el testeo de PCR, que es el que más tiempo lleva. Explíquenos a nosotros y a la audiencia cuál es el que tiene más grado de falencia o de certezas, cuál es la diferencia entre cada uno y por qué uno es más necesario que el otro. Bueno, son totalmente distintos. El primero es para ver si está el virus en la persona, eso que se saca de la nariz, y acaba de aprobar el FDA por emergencia un nuevo test de saliva, que es mejor porque a la persona no le molesta tanto cuando se lo hacen y aparte el que lo hace no tiene que tener el equipo de protección, lo cual es una gran ayuda. Acaban de aprobar en Estados Unidos el de saliva, que sería tan útil como el que se metía en la nariz. En ese requiere mucho expertise. Necesita personas que sepan sacar material genético de esa muestra, de la saliva o de la secreción nasal. Saber sacar el material genético. Después el material genético hay que multiplicarlo en una máquina muy especial que le da fluorescencia, hace que brille. Y si se multiplica, porque había virus, se ve la fluorescencia, el brillo, y ahí uno diagnostica, ahí está el material genético. Por eso ese test es sofisticado, lleva tiempo, máquinas muy caras, y los kits son muy caros. Esos que se vendían en China se venden de China y de Corea. Hay otros países que también los hacen. Ese es el del diagnóstico para encontrar la genética, el ADN, que en este caso es un ARN del virus en sí. El otro saca sangre y ve las inmunoglobulinas. Esos son los anticuerpos. Entonces, ese es más rápido, es casi inmediato. Yo le saco a la persona sangre y sé si ha generado anticuerpos contra el virus. El problema es que los que tuvieron la enfermedad muy leve o asintomática, lógicamente generan pocos anticuerpos. Entonces, cuidado, se la pueden agarrar más fuerte. Los que tuvieron la enfermedad más severa, los que sobreviven de la forma grave, tienen los mejores anticuerpos. Ese es el estudio de la sangre, buscando inmunoglobulinas, que es lo mismo que decir anticuerpos, que son los defensores contra el virus. Esos son los dos tests y es verdad que es confuso, pero los dos que hay que hacer. Mucha gente se pregunta por qué no hay más test. Y la pregunta, la verdad es que yo no tengo una respuesta y la estoy buscando. ¿El Estado debe detentar el control total de los test o podríamos entrar en una etapa donde la gente pudiera hacerse por lo menos los test rápido a requerimiento en el nivel privado, buscando conocer su propio estado y así colaborar con la tarea del Estado en los test masivos?
¿Tiene una posición tomada en relación a esto? ¿Hay países donde se esté haciendo esto? Hay lugares privados donde se hace el test de diagnóstico y los anticuerpos. Se pueden hacer los dos. Cada uno tiene que averiguar si algún centro al que corresponde de su cobertura de salud los hace. Hay lugares privados, no es solo el Malbrán o los centros asociados al Malbrán. Hay otros lugares que los están haciendo. Ahora, ¿por qué están limitados? Mónica, la respuesta es fácil. Si Estados Unidos, con sus infinitos, la economía más fuerte del mundo, piense que un estado, uno de los 50 estados, es la quinta economía del mundo, California, si ese país no está pudiendo comprar y hacer suficientes test, están haciendo 130.000 por día. Quieren llegar a hacer 1 millón por día. Y no pueden. La economía más poderosa del mundo. Entendamos, tenemos una economía emergente y yo sé que acá se está aumentando progresivamente. Tenemos 23.000 hechos, 23.000. Acuérdense que hace nada eran 10.000. Ya son 23.000, ya más que duplicado en 5 días. Entonces está avanzando y aparte va a ser la única forma de salir del aislamiento. He escuchado un comentario, no sé si usted domina esta información, obviamente no es de su ámbito, de que la carga impositiva para importar los reactivos es tan pesada que estamos pagando, no sé, un 100 y tanto % más sobre el valor real de los test. No sé si usted maneja información sobre esto, si es algo en lo que el Estado se ha distraído, demorado. ¿Tiene alguna información sobre este tema? Tengo alguna información, la verdad que bastante directa. A ver, lo digo con prudencia, Yo no estoy seguro si lo puedo aseverar, pero le diría que no es así. O sea, la información directa que tengo es de gente que puede hacer este test, porque tienen laboratorios de genética. De cuando uno hace genética, aunque sea para cáncer o para infarto, también puede hacer la genética del virus. Tienen los laboratorios y tienen tratativas con laboratorios de Corea y de China con un cierto valor, y entiendo que ese era el valor al que se podía importar el kit con el que uno detecta la genética del virus. No había escuchado que hubiera un impuesto que fuera el limitante. Ese no ha sido el limitante, no que yo sepa. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias por contar con toda su información, que es tan rica, por cierto. Gracias a ustedes. Gracias, saludos a todos. Gracias. Diego, hoy empezó la vacunación para los adultos, mejor dicho, hoy no empezó. La semana pasada empezó la vacunación para los adultos mayores, ya está la vacuna antigripal. ¿Quiénes se la deben poner? ¿Cómo? ¿Qué contraindicaciones tiene si es que la tiene la vacuna? ¿Qué tenés para contarnos de este tema? Bien, la vacunación antigripal empezó en todo el país. Lo que te puedo dar los datos son de la capital, donde hay 80 puestos de vacunación con 320 vacunadores, donde están vacunando contra la gripe y contra la neumonía. Empezaron por todos los mayores de 65 años. Y esto es muy importante, que por su número de documento se fijen a quién le toca. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Ya por la edad sola, vacunación contra la gripe y contra neumonía. Las otras personas que tienen factores de riesgo, tipo diabetes, tienen bajas las defensas o problemas pulmonares, van a venir después de los 65 años. Y esto es una cosa fundamental porque sabemos que el virus y la bacteria que más mata en Argentina es la de la gripe y la de la neumonía, por lo cual todas las personas mayores de 65 que nos están escuchando sepan que se tienen que proteger contra gripe y neumonía y tienen que ir a vacunarse. Y lo último, en base a toda la conversación de recién, yo sería mucho más prudente con la salida de la cuarentena. ¿Por qué? Porque tenemos un factor que eso no es una certeza, que es el invierno, cuando venga el frío. Por lo cual, a mí como seguidor médico de esto, me gusta no poner tiempos. Creo que hay que ser, como dijo el presidente, cautos. Hay países que tenían otra situación, pero se descontrolaron entre la séptima y la sexta semana, que es por donde estamos nosotros. Por lo cual, yo no me animo a hablar de tiempos y de levantamientos. Me animo a decir a full con la cuarentena y a full con la vacunación. Bueno, gracias. 2 muertos en un geriátrico que no estaba habilitado. ¿Es así, Monse? Esto ocurrió en Moreno, donde está nuestro móvil. Mónica, buenas tardes. Así es, detrás mío, detrás de este portón que hoy tiene la faja de clausura. Tuvo que cobrarse la vida de una señora de 82 años, Carmen Brites, que falleció el pasado 5 de abril. Claro, poco después le dijeron a su familia que el hisopado por coronavirus había dado positivo.
Pero claro, después la municipalidad puso el ojo en este geriátrico y terminó clausurándolo porque no tenía las habilitaciones correspondientes. Y también está puesto el ojo aquí porque otra señora murió el 11 de abril, hace menos tiempo todavía. Y todavía están esperando que el hisopado diga si falleció por la misma causa. Aquí no hay nadie, intentamos tocar el timbre, está totalmente deshabitado luego de que se confirme este deceso también. Se habla de que una de las enfermeras que estaba aquí adentro cuidando a aproximadamente 20 abuelos también dio positivo. Y la que habló en su momento fue la hija de la víctima, quien dijo que le parecía raro que hubiese tan pocos enfermeros para tantos abuelos, que fueron derivados 15 de ellos, luego de corroborarse la muerte de esta mujer, a sanatorios privados, y 2 de ellos fueron asilados por sus propias familias, quienes dijeron que iban a cumplir la cuarentena obligatoria. Lógicamente, el municipio está en alerta. Recordemos que aquí en Moreno estuvo esa fiesta donde un joven volvió de viaje y asistió a una fiesta de 15, Mónica. Por ende, aquí el municipio está realmente en alerta para que no se confirmen nuevos casos. Fueron 3 las muertes en total en las que hay aquí en Moreno, por eso están totalmente alerta y este asilo por el momento totalmente clausurado. Bueno, estamos en contacto ahora vía Skype con Lorena. Lorena es hija de una de las señoras que falleció en los últimos días en este geriátrico de Moreno. Lorena, ¿cómo fue la historia? Contanos, ¿cómo fue la situación de tu mamá, el desenlace? Bueno, te cuento, mi mamá la derivan de ese geriátrico el día viernes 3 de abril, ya con insuficiencia respiratoria y con fiebre. La llevan en una ambulancia que contrató el geriátrico porque no era ni de examen ni de PAMI. La llevan a la clínica. Y bueno, en la clínica el día sábado se inicia el protocolo diciendo de que le iban a hacer el test de COVID-19, le iban a hacer el hisopado para ver por los síntomas que tenía ella, ¿no? Bueno, todo esto mi hermana había viajado con mi mamá en la ambulancia, que eso no lo habían tenido en cuenta los médicos que la trasladaron, y en este momento mi hermana se encuentra aislada. Y mi mamá fallece el domingo 5 de abril. Entonces, los primeros síntomas cuando la trasladan del 3 de abril, dijiste, ¿entendí bien? Sí. Tenía fiebre, o sea que ya había suficiente información, ya estábamos en cuarentena, ya se sabía que si uno presenta fiebre e insuficiencia respiratoria o una dificultad respiratoria, lejos de cargarse en una ambulancia, en un auto o en cualquier cosa con riesgo de contaminar a otros, ya había que llamar al protocolo y que se diera un protocolo COVID, cosa que por lo que vos decís no ocurrió porque tu hermana viajó en la misma ambulancia, ¿correcto? Exacto, sí. Sí, ellos mismos la subieron a mi hermana. Y mi hermana la vio tan mal a mi mamá que no pensó en otra cosa y se subió. Obvio, lo que haría cualquier persona cuando ve sufrir a alguien que quiere mucho. Decime, ¿tu mamá qué edad tenía? 82 años. 82 años. ¿Tenía alguna patología relacionada con lo pulmonar, lo respiratorio, alguna comorbilidad? No, el riesgo de la edad. Sí. Obviamente no pudieron despedirla. ¿No tuvieron tiempo de verla más ese momento en la ambulancia para tu hermana? El sábado ya se inicia el protocolo y nos dicen que le iban a hacer el hisopado el día lunes. Y mi mamá fallece el domingo, o sea que nosotros pensamos que nunca se lo habían hecho el hisopado. Y bueno, el día 10 de abril el médico llama a mi hermana informando de que se había hecho el hisopado y que había dado positivo. Mónica, fíjate, cuando hablamos de transmisión comunitaria hablamos de casos como este, porque Carmen, la mamá de esta mujer, se infectó en un lugar donde no había nadie hasta el momento infectado con coronavirus. Todavía las autoridades de Moreno, que ayer recién terminaron por clausurar el lugar, no saben quién pudo haber transmitido
el virus allí adentro. Y fíjate lo que tardan, 5 días para tener los resultados. Y en el interín, de domingo que muere a viernes a sábado, perdón, que muere la otra persona, no se tomaron las medidas correspondientes de aislar a todos los abuelos con posibles síntomas o posibles contactos con esta mujer. Digo, todo mal se hizo desde el municipio y desde el geriátrico, que no tenía habilitación. Lorena, Sí. ¿a vos te contactó alguien del geriátrico? Por fuera de que recibieron 5 días después de la muerte de tu mamá el resultado del test que dio positivo, ¿la gente del geriátrico en algún momento se contactó con vos? Les preguntó qué había pasado para ver si tenían que administrar un protocolo. ¿Hubo algún tipo de preocupación en el geriátrico por ver, porque estaba todo dado para que sea un caso COVID? No, del geriátrico no, nadie. Solamente llamó la dueña de mi hermana para que no den el nombre de ella, porque si no iba a iniciar la denuncia a un periodista de acá de Moreno, y eso fue lo único que le dijo ella. Pero para decirnos otra cosa, nosotros no nos llamó. No, sí de epidemiología de Moreno. Eso te iba a preguntar, Lorena, ¿qué te dijeron desde el municipio? Porque Moreno, en el contexto del coronavirus, lo decía recién Monse, no es un municipio más porque tuvo un foco infeccioso muy importante, que fue una fiesta donde acudieron más de 100 personas y ahí se contagiaron muchísimas personas. Por eso, que esto quede en Moreno no es un dato más. ¿Qué te dijeron desde el municipio? Primero, ¿qué te dijeron de por qué estaba funcionando un geriátrico que no estaba habilitado? Y después, ¿qué te dijeron de cómo se procedió con lo que le pasó a tu mamá? De por qué no estaba habilitado, supuestamente ellos se enteraron ayer, los del municipio. Eso es lo que me dijeron ayer. Aparte, la faja tiene la fecha del día de ayer, Sí. la faja de clausura. Y ellos se contactaron para ver cómo estábamos nosotras y hacernos toda una serie de preguntas. Habrá sido el 6 de abril, después que falleció mi mamá, pero todavía no estaban los resultados. Claro. Los resultados los dieron el 10 de abril. Ayer el médico le manda una foto a mi hermana del resultado, porque todavía no tenemos en papel el resultado. Y dice que el resultado ya estaba el 6 de abril, pero a nosotros nos envió el 10 de abril. Claro. Ahora, muy impresionante, Lorena, la rapidez con la que tu mamá se enferma y muere, porque lo que vos decís es que no tenía ningún síntoma previo, que de golpe le levanta la fiebre con síntomas de dificultad respiratoria y en menos de 48 horas se muere. La verdad es que es muy fuerte, pero también hay que decir que acá hay una responsabilidad muy grande, no en relación a la muerte probablemente de tu madre, pero sí en relación a todo lo que pasó después adentro del geriátrico, donde se perdió un tiempo precioso, valiosísimo, para poner a resguardo a las otras personas, incluso a la gente joven que trabaja en el lugar, a tu hermana que viajó en la ambulancia, a vos misma que estuviste en contacto con tu hermana. En fin, acá se ha perdido un tiempo muy, muy importante en un contexto donde información hay y mucha. Los medios estamos todo el día hablando de estos temas. No hay alguien alguien que maneja un geriátrico ya debería saber que es uno de los lugares más sensibles, más vulnerables y que hay un montón de protocolos establecidos para el tratamiento de la gente mayor. La verdad que indigna que en el medio de todo esto haya gente que se distraiga. La verdad que sí. Porque son demasiados padecimientos para mucha gente sostener la cuarentena, para que haya gente que produzca este tipo de filtraciones porque se distrae, porque no se informa, o porque no le interesa, o porque está mirando, no sé, otra película, que no sea esta que es de terror desde ya. Lorena, muchas gracias por tu testimonio y suponemos que no estarás pasando el mejor momento de tu vida. Bueno, gracias por dejarme que haga público todo esto. Gracias. Gracias a vos. Vamos un poquito a ver qué está pasando con algunas cosas. Casi 8 millones de personas van a cobrar el impuesto familiar de emergencia, pero lo pidieron más de 11 millones. ¿Qué pasó en el medio, Pampa? Y en el medio hubo una selección. El gobierno va a invertir 80.000 millones de pesos. Vos decías la cifra aproximada,
casi 13 millones de personas que se anotaron. 7.8 millones quedaron adentro. Van a empezar a cobrar entre el 21 de abril y el 6 de mayo. Los primeros, los que tengan cuenta bancaria. Los segundos, los que tengan, por ejemplo, una billetera virtual. Los que no posean una cuenta en cualquiera de los bancos que están habilitados para pagar. Importante, los casi 6 millones de argentinos que quedaron afuera van a estar inscriptos, ya están en el nuevo IFE, en el IFE número 2, que seguramente llegue el mes próximo, porque por lo que parece la cuarentena se seguirá extendiendo. Bueno, hay mucho ruido con los bancos, porque no alcanza con las aperturas que se dieron esta semana para satisfacer las necesidades de la gente. Hay gente haciendo cola en todos lados para pagar, ni siquiera para llevarse la plata. Ni hablar del que se quiere llevar la plata que no puede sacar más que por cajeros. Claro. Tiene que pagar sueldos, cosas y solo puede sacar por cajero. Martín, ¿cómo van a funcionar los bancos la semana que viene? ¿Esto sigue así, igual? Bueno, Mónica, contábamos los otros días que esta semana ya los bancos empezaron a atender al público en general, pero, atención, llamando primero, sacando turno y atado al último número del documento en caso de las personas y del CUIL en caso de las empresas. A partir de la semana que viene se hace una pequeña modificación donde se va a seguir atendiendo con turno, pero ya no va a tener que ver con el número del documento. Esto es importante porque se va a agilizar un poco la atención y se va a atender también a mayor cantidad de gente. Esto sucede porque esta semana empezó, por lo menos estos días, a funcionar un poquito mejor y estaba más aceitado el tema de la atención al público en general, más allá de los jubilados y de los pensionados. Y atención, la semana que viene se va a poder empezar a depositar y a retirar dólares. En este contexto parecería ser que hablar de dólares es un poco ciencia ficción, pero esto es importante porque la mayoría de las personas en este país ahorran en dólares. Y el hecho de la liquidez del efectivo, de poder tener la plata en este momento tan complicado, es muy importante. Había muchas personas que se estaban quejando de que tenían sus ahorros, su plata en dólares y que lo necesitaban para poder empezar a utilizarlo. Por eso, y ahora que no se va lo a poder podés sacar ni por ventanilla dólares. Ni por cajero. Exactamente, a partir de la semana que viene no están disponibles los dólares. Porque no hay dólares en los cajeros exactamente. A partir de la semana que viene, con turno previo, se va a poder empezar a hacer ese trámite con los dólares. Bueno, la tecnología del servicio de los controles parece que ahora lanzan una web para hacer denuncias relacionadas con el no respeto de los precios que se han determinado, los sobreprecios y sobre todo por la falta de stock. Porque en algunos lugares no te suben el precio, pero no hay producto. ¿Qué pasa, Nacho, con esto? Sí, esto es, Mónica, para la provincia de Buenos Aires. Ya vamos a dar la web para que puedan tomar nota. Vos entrás a esta página y haces la denuncia. Por suerte la podés hacer de forma anónima, así que tranquilos con eso. Si querés podés dar tus datos para dar mayores precisiones si se contactan con vos desde la provincia de Buenos Aires. Pero es claro, para que no haya abuso, no haya sobreprecios y también por la falta de stock. Si no hay determinados productos en alguno de estos comercios, vos podés también llenar el formulario. Quiero leerte precisamente la dirección web, que es cimap.gba.gov.ar, que ya está disponible para que puedan ingresar desde sus computadoras. Mónica. Diego. Bien, un poco contarte lo que está pasando en Brasil y en Chile y brevemente en Europa. Brasil tiene 23.430 casos con 1.328 muertos. Esto es una tasa de 6 muertos por millón. Con respecto a Chile, que es el país que siempre contamos que es el que más testea, tiene 7.500 contagiados con 82 muertos. Esto es, testea mucho y por suerte tiene una cantidad de muertos que le da 4 personas cada millón. ¿Qué pasa en Europa en un segundo? Lo más descontrolado del mundo sigue siendo Estados Unidos. Estados Unidos tuvo 1.509 fallecidos en el día de ayer. Una locura. ¿Y qué pasa con España, Italia y Francia? Pensemos que han estabilizado las muertes en 500 por cada país. Parece una locura que sea una buena noticia que estén en 500 y venían de muchísimo más. Y el país de Europa que peor está hoy en día es Inglaterra, donde tiene 718 muertes. Por lo cual, como siempre me gusta terminar el mensaje, sigamos a full, que Argentina estamos bien, poniéndole toda la onda. Bueno, ya dijimos que la información de ayer fue que van a entrar 170.000 reactivos, pruebas para hacer testeos rápidos, vendrían de China, esto es lo que trascendió, lo que se sabe.
para analizar la circulación del virus. ¿Cómo va a hacer esto? Pampa, ¿hay información ya de cómo se va a instrumentar? A ver, todavía... ¿A quiénes van a testear? Todavía no se sabe cómo se van a instrumentar. Sí que se espera realizar antes de fin de mes, es decir, antes de que comience mayo. Recordemos que la primera quincena de mayo ahora se va posponiendo, tal vez la segunda sería el pico de contagios en nuestro país. ¿Qué es lo que va a permitir este testeo rápido, como vos decías, que viene proveniente de China? Recordemos, en los próximos días está viajando el primer avión de Aerolíneas Argentinas a buscar todo este material que de alguna manera compra en parte el gobierno y otra dona el gobierno chino. La idea es complementar este hisopado que nos explicaba el doctor Conrado Stoll. ¿Para qué? Para saber cuánto virus está entre nosotros, entre personas asintomáticas que van de un lado a otro, tal vez sin saber que están contagiados y contagiando a los demás. Se defendió el joven, ¿se acuerdan ustedes el caso de este chico que había venido a un viaje? No se pudo privar de ir a una fiesta de la familia, un cumpleaños de 15 en Moreno, en la localidad de La Reja, y contagió a 20 personas. Murió su abuelo, no sé qué pasó con su abuela, pero estaba internada con COVID. En fin, una verdadera tragedia. ¿Qué pasó ahora con él, Martín? Bueno, la justicia, el fiscal federal Santiago Markevich, lo imputó por 3 delitos. Por propagar adrede una enfermedad, por violar el DNU que ya estaba vigente y que obligaba a las personas que volvían del exterior y de países de riesgo, por ejemplo los Estados Unidos, a confinarse durante 14 días, violó ese DNU, y también por homicidio culposo, es decir, aquel homicidio que se da sin intención, por esto que vos comentabas del abuelo. Bueno, declaró en indagatoria, en realidad se negó a declarar en indagatoria, pero presentó un escrito. ¿Qué dice en ese escrito? Le pregunta a la justicia, ¿ustedes están seguros de que yo fui el que contagió a todos en la fiesta? Y le da algunos argumentos. Le dice, porque yo en mi viaje estuve con 2 amigos más, los 20 días que estuve en Estados Unidos, y ellos no se contagiaron. O sea que por ahí no fui yo el que contagió. Cuando vine acá a Buenos Aires estuve en contacto con el portero de mi edificio y tampoco se contagió. Y además un dato más, que en la fiesta aparentemente había 3 personas más que también habían ido a Brasil y que según él podrían ser las personas que contagiaron y no él el que terminó infectando a 20 personas dentro de la fiesta y matando a su propio abuelo. Esa es la defensa de esta persona. Hay que ver qué pasa con lo que avance la justicia con respecto a las pruebas. En cualquier caso, él tenía que estar en cuarentena, porque eso es lo que indicaba. Si fueron otras 3 personas, también deberían estar en cuarentena, que llegaban de Brasil. Él debía estar en cuarentena. Ahora, no, es difícil hacer responsable a una persona de la muerte de otra porque lo contrajo una enfermedad que a su vez la persona transmisora tenía. Pero lo cierto es que había una norma, respetar la cuarentena, y no se respetó. Nacho, las ART tienen que cubrir forzosamente los gastos médicos de todos aquellos que contraigan el coronavirus en situación de trabajo. Así es, salió este decreto, se las va a considerar a todas personas exceptuadas que son contagiadas con el coronavirus, que puedan ser cubiertos todos sus gastos médicos, teniendo en cuenta que consideran a partir de hoy una enfermedad profesional el coronavirus. Y para los profesionales de la salud, cierro con esto, se va a extender 60 días más, incluso cuando termine la emergencia sanitaria, esta cobertura. Así que todos los exceptuados que sean contagiados con el coronavirus van a estar cubiertos por su ART. Bueno, está en el estudio Miguel Schiavone, que es cardiólogo. Se ha hablado mucho en las últimas horas de la cantidad de infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades de tipo coronaria que se llevan vidas en la Argentina. Y también se dijo, doctor, en estos días que muy poca gente está yendo a sus controles, está atajando a tiempo síntomas que pueden ser letales, que se está dejando estar por el tema del coronavirus. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué se hace? Es así, Mónica. La verdad es que la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta al 36% de la población. O sea, 3 de cada 10 más o menos es hipertenso. Entonces, esto es una realidad independientemente del coronavirus o no coronavirus. Entonces, esto es un estudio que se llama RENATA, del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial. Es por eso que es muy importante, digamos, que las personas sepan si están hipertensas o no, como dije recién, independientemente del coronavirus. Si bien desde los centros médicos aconsejamos que no se acerquen por cualquier síntoma,
en algunos casos, como dijo recién el doctor Conrado Stoll, es importante que el paciente consulte a tiempo. Paciente que tenga dolor de pecho, paciente que tenga falta de aire. Después nosotros veremos si es por coronavirus o es una insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica, que sabe lo que son los síntomas de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo que se le hinchan los pies, que empieza de a poco a faltar el aire, en estos casos que consulten. Porque la enfermedad cardiovascular, según la OMS, es la causa del 36% más o menos de las muertes. Y en este momento la realidad es que los centros hospitalarios están con muy poca demanda, muy poco volumen, obviamente en este contexto, pero también me ha pasado a mí personalmente una paciente que consultó tardíamente con un dolor de pecho que había tenido unos días anteriores y que por no consultar, para no, digamos, exponerse, llegó muy tarde, ¿no? Entonces es importante. Lo que pasa es que esto. Mucha gente dice, ¿para qué voy a ir a un centro médico con riesgo de contagiarme coronavirus si el síntoma no es claro y deja pasar? Ahora, doctor, usted sabe que la llegada del infarto, de este tipo de accidentes cerebrovasculares, pero muy especialmente del infarto, reconoce síntomas muy diferentes y difusos en el caso de las mujeres. ¿Qué tiene usted para decirle a las mujeres que en general no vamos a los centros o estamos subdiagnosticadas en materia Está muy de bien, problemas Mónica, de lo que corazón? decís. La verdad que los síntomas de dolor de pecho en la mujer muchas veces son distintos a los del hombre, un poquito más silentes, solapados. Entonces es más difícil todavía en este contexto decirles que se acerquen por un dolor mínimo, ¿no? Una molestia. Obviamente, si la paciente, cada paciente es individual, ¿no? La medicina en realidad nosotros la tratamos de hacer individualizada, pero la medicina es a gran escala, ¿no? Como decía un maestro en salud pública que decía que salud pública es mirar desde arriba, ¿no? A la población. Entonces es muy difícil individualizar. Pero una paciente que, por ejemplo, una cosa es una paciente que tenga 50 años sin otro factor de riesgo, otra cosa es una persona de 50 años que sea hipertensa, que sea diabética, que fume. Entonces eso obviamente hace a que una molestia en el pecho, nosotros como médicos la recibamos distinto a esta persona que no tiene ningún antecedente, ¿no? Ningún antecedente heredofamiliar tampoco. Ahora, una mujer, ¿cuándo debe ir a ver al cardiólogo o a una consulta cardiológica urgente? ¿Cuál sería un síntoma posible? En el hombre ya sabemos que es un dolor fuerte, el adormecimiento de uno de los brazos. Más o menos hay una cultura de saber identificar cuando hay un infarto o preinfarto en un varón. Pero en las mujeres, en general, se nos dice que hay otros síntomas, pero nadie precisa cuáles. Mónica, una cosita que voy a detallar, que algunos centros y los que tengan cobertura tienen la posibilidad de entrar en algo que se llama telemedicina, que hoy en día no existía hasta antes del coronavirus, y desde el coronavirus la mayor parte de los centros estamos involucrados en esto, ¿no? El Hospital Británico principalmente. Entonces, por ahí, esto es una vía de canalizar algunas consultas para no ir hasta una guardia o no ir a un centro médico donde por ahí se hace una demanda espontánea. Los síntomas que puede tener una mujer son muy variados, desde una molestia mínima precordial, obviamente ya cuando los síntomas por ahí son más marcados es más fácil decirlo, una opresión precordial tipo pata de elefante que se irradia al hombro, esos son los síntomas típicos. La mujer puede tener estos síntomas, digamos, no tan específicos, ¿sí? Como sensación de presíncope, que sería como un desmayo, una forma de decirlo. Estos dolores que no llegan a ser completamente irradiados, que no provocan esta parestesia, estos calambres en la mano, que por ahí, bueno, son de menos jerarquía, pero no dejan de ser síntomas digamos, de reflejo de dolor coronario, ¿no? Dolor precordial. Ni que hablar, si, como decía el doctor Stoll, que si tiene una paresia, no puede levantar un brazo, tiene desviación de la comisura del labio, no puede apretar las cosas con fuerza, esos ya son síntomas casi tardíos de una ACV, ¿no? En cuanto a hipertensión arterial, es importante que todos, de alguna forma u otra, algún familiar, algún conocido tiene algún tensiómetro, que hagamos los controles de presión arterial, porque 1 de cada 4 pacientes que está diagnosticado no sabe que es hipertenso. Entonces es importante que se hagan los controles de presión arterial, que se hagan los controles en su casa, que vea que sus valores son menos de 140/90, que son hoy los valores de corte, digamos, referidos para hipertensión arterial. A partir de ahí se considera hipertensión arterial. Entonces, en esos casos, si el paciente llega a tener registros elevados de forma correctamente tomadas, nosotros desde el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, desde la Fundación Cardiológica Argentina, tenemos varios videos con respecto a los cuidados que tienen que tener los pacientes hipertensos. Actividad física, que Mónica me dirá, si hoy cómo hacemos si no podemos salir, y me parece totalmente lógico no salir a hacer actividad física en este momento, pero en el hogar uno puede tener ciertas
digamos, forma de hacer actividad, ¿no? Mínimamente ya caminar es diferente a estar sentado todo el día. Hacer un poco de abdominales, algunas flexiones de brazos, hay un montón de tutoriales, hay un montón de Instagram Live, de Facebook Live, que nosotros podemos juntarnos y de alguna forma u otra hacer actividad física en conjunto. ¿Miguel? Sí. Una pregunta, doctor Miguel. Una cosa es que la gente te pregunta, me duele el pecho y tengo un síntoma más o menos claro. La fundamental información de tranquilizarlo, que si va al servicio de cardiología del hospital o del sanatorio, no va a estar al lado del que tiene tos y fiebre. Por lo cual que vaya tranquilo, porque son dos circuitos separados. Buenísima esa aclaración. En el Hospital Británico y en muchos centros, el Hospital Italiano, entre otros, hicimos, a partir de este tiempo que nos dieron, poder darnos la posibilidad de dividir entre lo que serían áreas sucias o áreas rojas y áreas verdes y áreas limpias. Se hace lo que se llama un triage, que es una pequeña encuesta, se le pregunta si tuvo fiebre, se le hace un testeo de la temperatura, se les pregunta si ha estado en contacto con alguien, y en base a eso es que se le asigna el sector que corresponde. Entonces, si uno consulta por una molestia y no tiene ninguno de estos antecedentes, va a ir al área limpia, va a estar atendido por un médico que probablemente no haya estado en ningún momento en el área sucia, y si lo haya estado, seguramente haya estado con toda la protección necesaria. En los casos de los consultorios externos, nosotros estamos tratando de que, aparte del triage que se hace, digamos, previo, que se lo llama al paciente, una vez que se acerca al centro médico, se le hacen nuevamente las mismas preguntas, porque en 24 horas esto puede ser muy dinámico, como han visto en algunos casos, que asintomáticos, que de repente un día para otro empiezan a presentar síntomas. Entonces es importante esto, aclarar que desde los centros médicos se hace un triage para ver si el paciente es o no COVID, y si no es COVID o tiene muy bajo riesgo de COVID, entra en esta área, digamos, verde, que igual los médicos tenemos que tener nuestra protección y a los pacientes tienen que venir con su tapaboca o barbijo, ¿no? Como aclaraban recién hace un rato. Bueno, otro de los temas, doctor. Sí. Sí, otro de los temas en estos días es el tema del ACV, el accidente cerebrovascular. ¿Usted tiene noticias de que hayan aumentado los números de ACV, que se hayan acelerado en personas más jóvenes? ¿Qué noticias tiene de eso? Porque hemos escuchado algunos informes preocupantes. La realidad es que lo que está pasando en este momento y relacionado a la pandemia que estamos teniendo es que las consultas son tardías. Entonces esto es un problema, nuevamente repitiendo un poco lo que decía el doctor Stoll. Los pacientes ya consultan con evolución de los síntomas y esto obviamente para nosotros es más difícil después para poder revertir todos esos síntomas, ese ACV que ya progresó, ¿no? Lo mismo en el caso del infarto. Una cosa es encontrar un infarto apenas está, digamos, los primeros síntomas, donde se activa todo un servicio de hemodinamia, donde va a poner un stent y abrir esa arteria para que recanalice y lleve de nuevo oxígeno a ese corazón, que un corazón que sufrió muchas horas de evolución, que ya está isquémico, que no tiene lo mismo que un cerebro, que ya hay células que están muertas, ¿no? Que es muy difícil de, aunque uno le dé el oxígeno suficiente, que esas células vuelvan a su digamos, funcionamiento normal. Doctor, volviendo a la prevención y a esto de aquel que tiene en su casa un tensiómetro, sea digital o el viejo en el que se da aire a la zona del brazo, ¿hay que tener algún reparo? ¿Hay que hacerlo siempre a la misma hora, el tomarte la presión? ¿En alguna posición específica? ¿Cómo son esa tarea? Personalmente me alegra que hagan estas consultas en el contexto de esta pandemia. Yo creo que está, digamos, interesante porque estamos llevando información nueva y que es importante en este momento que están todos en sus hogares, que tengan en cuenta todos estos factores de riesgo que se venían controlando muchos pacientes míos y que ahora no pueden llegar o están con algún impedimento para llegar al centro asistencial. Es importante que se tome la presión arterial con un tensiómetro validado. Si es un tensiómetro digital, que sea un tensiómetro validado. ¿Qué es validado? Que haya pasado ciertos controles y controles estrictos y rigurosos para saber que lo que mide es exactamente lo que tenga que medir. Si eso es un tensiómetro anaeroide, que son estos que es con bomba y con estetoscopio, que lo haga de la forma adecuada, ¿no? Para esto, desde la Fundación Cardiológica Argentina tenemos videos y tutoriales para que puedan también tener un poco de noción práctica de cómo hacerlo. Los tensiómetros digitales son más sencillos. Lo recomendable es que el paciente se levante, tenga el torso bien descubierto, que vaya al baño, que evacúe heces y vejiga, que se ponga cómodo en su lugar de sala, digamos, living o en la cocina donde se sienta cómodo el paciente, que se coloque el tensiómetro, apoye el brazo completamente a la altura del corazón, haga la medición. Si es un tensiómetro digital lo puede hacer él mismo solo, ponerse el brazalete tiene que ser el adecuado, tocar el botón, esperar a que haga la medición, esperar 2 minutos, hacer una siguiente medición y esperar 2 minutos y hacer una tercera medición, descartar la primera medición y promediar las últimas 2.
Bueno, ahí está, para hacerse el autocontrol sin salir de casa, y me parece muy interesante todo lo que se ha dicho aquí de que además está avalado por lo que veníamos diciendo, con la curva un poco más tranquila. No es que las clínicas están atiborradas de enfermos de coronavirus, no es así. Además, en todas hay un doble carril, ¿no? Un lado van los febriles, los sospechosos de tener COVID, y por el otro lado entra el resto del mundo a atenderse de las dolencias que siguen adelante, no es que desaparecieron. Doctor Schiavone, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Mónica, hasta la por próxima. poder transmitir esta información. ¿Cómo estará pasando? Gracias. ¿Cómo estará pasando Valeria Massa su cuarentena? Ya se los cuento, o mejor dicho, nos lo cuenta ella tras la pausa. Bueno, les habíamos prometido saber qué está pasando con Valeria Massa en cuarentena, con toda la familia Gravier Massa. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo te va? Hola, Mónica, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien. Te hemos visto cocinando, estamos. Contanos, sí. ¿Cómo la vas llevando? Y bien, la verdad que nosotros volvimos de Europa el 14 de marzo, así que desde esa fecha que estamos encerrados en casa. Y bueno, bien, creo que, no sé, yo especialmente soy como un sub y baja de emociones. Hay momentos donde estoy muy bien y con muchísima energía, y hay momentos donde pensar en el futuro, la incertidumbre, recibir las noticias a diario me provoca un poco de ansiedad, de miedo, de bueno, un montón de sensaciones que creo que es normal, que a todos nos pasa. Pero bueno, soy muy positiva, así que enseguida me autocensuro de todas esas de todos esos malos pensamientos y bueno, soy muy activa, ¿entendés? Soy de hacer, así que hoy más temprano cuando me llamó tu productor estaba agotada, estaba pasando la aspiradora. De todo. ¿Estás haciendo todas las tareas de la casa? Todo. Doy gracias a mi madre, que desde chica, mi hermana y a mí nos enseñó a hacer todo. Así que bueno, me tomo muy a pecho lo de llevar adelante la casa. Y bueno, esto de ser multitud, porque somos 6, es más trabajo, pero también es más divertido. Armamos una rutina. Los chicos durante la semana, la verdad que tengo 2 en la facultad y 2 en el colegio, y lo están haciendo online. Así que bueno, tienen bastantes horas ocupadas. Y después sale mucho deporte, juegos de mesa, no sé, actividades en común. También ellos se ocupan también de la casa, de actividades. Así que bueno, nos divertimos. A ver, vos tenés 3 varones más Alejandro, 4. O sea que las chicas están en minoría. Exacto. ¿Cuánto tiene Taina ahora? Taina tiene 11, cumple la semana que viene su cumpleaños, cumple 12. Mirá, a ver, ¿cómo se reparten las tareas? Decime que los varones lavan platos, pasan las aspiradoras en la cama, toda esa parte, ¿o no? Bueno, sí. Los varones, yo a los cuartos de los varones entro. Bueno, a los cuartos de ellos, no entro. Ellos tienen que hacer la cama todos los días y después, bueno, y limpiar. Yo paso de vez en cuando, relojeo, digo, hagan esto, hagan lo otro, por ahí colaboro con alguna de las actividades en su cuarto, pero no más que eso. Después hay unos que les gusta más, por ejemplo, a Baltasar, el mayor, le gusta el tema de la cocina, entonces me ayuda bastante allí. No sé, voy repartiendo actividades y todos hacen, pero obviamente que no es fácil, pero yo lo tomo como un gran aprendizaje, esto de saber hacer todo. Y me parece que la independencia y el conocimiento te da libertad, ¿entendés? Entonces me parece que es importante que sepan hacer todo para no depender de nadie el día de mañana y que puedan saber desde coserse un botón, plancharse una camisa, a tender la cama. Bueno, vos venís de una familia del interior como yo y pertenecés a una generación donde todavía en el interior nos enseñaban a hacer todo, lavar, planchar, barrer, cocinar, coser botones. Nos enseñaban a ser una buena ama de casa, ¿no? Eran todas las cualidades que tenía que tener una mujer. Ahora, yo todo eso lo traslado hoy
a mis hombres también. Y la verdad que mi marido, que es de otra generación, más arriba que la nuestra, la mía, está aprendiendo a hacer muchas de esas cosas que de chico no le hacían hacer porque le tocaba a su mamá, a su hermana. Entonces él hoy también está aprendiendo y, por ejemplo, nuestra cama la hace él todos los días. Mirá qué bien. Bueno, está bien. De esta cuarentena salimos todos cambiados. Dice, el tema es que después los hábitos continúen, ¿no? Porque vos tenés ahí una cantidad de principitos acostumbrados a andar por el mundo viviendo sus propias vidas ya, sobre todo los varones más grandes. Así que ahora el otro tema que está en danza es qué pasa con los proyectos de todos. Una familia de empresarios, vos, tu marido, tus hijos, el que frustró su torneo de esquí, su campeonato, ¿quién es? Sí. ¿Baltasar o Benicio? Tiziano, el segundo. Nosotros estábamos Tiziano, perdón. Alejandro Tiziano, que ya tiene 18, y yo estábamos en Noruega cuando, bueno, se suspendió de un momento a otro el Mundial Juvenil y de ahí nos volvimos los tres. Los otros habían vuelto una semana antes y ya estaban en casa haciendo su cuarentena. Cuando llegamos nosotros era como, bueno, empezamos otra vez de cero. Y bueno, y al final después se decretó la cuarentena para todos. Así que, bueno, estamos desde hace un largo rato todos acá encerrados, pero bien. Y el tema empresario, ¿cómo fluye en la casa? Porque la verdad que está complicado para todo el mundo. Muy. Nada, ¿cómo la están viviendo? La verdad es con una incertidumbre enorme, porque no sé hasta cuándo, o sea, mis preguntas son, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y después, ¿cómo se reactiva todo esto? Porque la verdad que es durísimo el tema económico a nivel empresarial. Ale está obviamente que muy preocupado y está todo el tiempo con el teléfono trabajando y tratando de ver, ¿viste? Después cómo se reactiva todo esto. Bueno, lo mío, yo este año estaba con proyectos de hacer televisión y por ahora todo es una gran incógnita y un signo de pausa. No sé, me llegó la semana pasada un proyecto para hacer un comercial en España, para toda Latinoamérica también, qué sé yo, y ponían fecha para junio. Bueno, qué sé yo, veremos si se podrá hacer o no. Pero en algún momento, o sea, necesitamos volver a generar, necesitamos volver a nuestras vidas, y teniendo en cuenta que obviamente que la salud es lo primordial, pero hoy leí algo que me dejó pensando, ¿no? Que dice, no podemos dejar de vivir para no morir. Y entonces, no, me parece que hay que ser como, no sé, muy creativo y pensar, qué sé yo, desde casa a ver de qué manera podemos generar, y hay otras personas que no, que necesitan salir y volver a su trabajo para poder comer todos los días. Y eso me da una preocupación enorme. Y no, además de, a ver, en el lugar del empresario o de muchos profesionales que con su trabajo generan o sostienen el trabajo de una enorme cantidad de gente, también es muy desesperante pensar, más allá de que uno tenga sus cosas resueltas, qué pasa con los que dependen también del trabajo de uno. Por eso te preguntaba cómo va la vida empresaria, ¿no? Seguro. Porque uno también es responsable de esa cadena de actividad y de trabajo. Bueno, seguro, eso es lo que genera, esto es lo que genera más angustia, decir, bueno, uno tiene la mejor buena voluntad y quiere, ¿entendés? O sea, poder seguir generando trabajo, pero bueno, no está en la decisión, ¿no? De cada uno, no sé cómo se sigue, por eso te decía, pero bueno, creo que tenemos que ser positivos y bueno, por ahora priorizar la salud y bueno, y después veremos cómo se reconstruye todo esto. Bueno, mientras tanto hacemos recetas en las redes, ¿no? Está muy activa en las redes. Hacemos recetas, tratamos de compartir algo de lo que pasa acá adentro y tratar de transmitir buena onda, y también es un intercambio, ¿no? Bueno, no sé, yo te doy mi receta, vos me pasás la tuya, te doy mi consejo de belleza, vos contame qué estás haciendo, y es una manera de mantenernos, qué sé yo, informados, comunicados, conectados. Bueno, Valeria, muchas gracias a todos los tuyos, gracias
por este contacto. Pásalo bien. Beso enorme. Cuídate mucho. Chao. Chao, igual. Chao. Se termina, hoy es 14, digo bien, 14. Sí, 14, sí. Martes, Sí. martes 14 es abril. Bueno, chicos, sí, tienen sí. claro, es abril, Sí. es martes 14, están Todo en Crónicas eso. de la Tarde. Lo sabemos Estás perfectamente. en el Mañana 13. volvemos. En vivo. Estás en el 13. Chao. Hasta mañana, mañana. 14:30.